Capítulo 17. del libro de los Hechos. Entonces pasaron por Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y tal como tenía por costumbre, Pablo entró a donde estaban ellos y durante 3 sábados razonó con ellos usando las Escrituras. Les explicaba y probaba con referencias que era necesario que el Cristo sufriera y se levantara de entre los muertos. Les decía: Este es el Cristo, el Jesús del que yo les estoy hablando. Como resultado, algunos de ellos se hicieron creyentes y se unieron a Pablo y a Silas. Lo mismo hicieron un gran grupo de griegos que adoraban a Dios, así como muchas mujeres importantes. Pero los judíos, llenos de envidia, juntaron a algunos hombres malvados que vagaban por la plaza de mercado y formaron una chusma que alborotó la ciudad. Entonces asaltaron la casa de Jasón buscando a Pablo y a Silas para entregárselos a la chusma. Como no los encontraron, se llevaron a rastras ante los gobernantes de la ciudad a Jasón y a algunos hermanos, y gritaban: Los hombres que han trastornado toda la tierra habitada están aquí también. Y Jasón los tiene hospedados en su casa. Todos estos hombres actúan en contra de los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, la gente y los gobernantes de la ciudad se asustaron, así que les pidieron una fianza a Jasón y a los demás, y después los dejaron ir. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron, fueron a la sinagoga de los judíos. Pero estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron la palabra con muchísimo interés, y todos los días examinaban con cuidado las Escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. Por lo tanto, muchos de ellos se hicieron creyentes. Lo mismo pasó con muchas mujeres griegas respetables y con algunos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo también estaba proclamando la palabra de Dios en Berea, fueron allá para provocar y alborotar a las multitudes. De inmediato, los hermanos hicieron salir a Pablo hacia el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Sin embargo, los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con las instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con Pablo cuanto antes. Ahora bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, él se indignó profundamente al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con otras personas que adoraban a Dios. Y todos los días hacía lo mismo en la plaza de mercado con los que estuvieran por allí. Pero algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos empezaron a discutir con él. Unos preguntaban: ¿Qué querrá decir este charlatán? Otros decían: Parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque él predicaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. De modo que lo agarraron y lo llevaron al Areópago. Decían: ¿Podemos saber cuál es esa nueva enseñanza de la que hablas? Porque Es digno de darle énfasis a este tema o charla que tuvo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, ya escuchado. Sobre todo, en este capítulo 17 se agarran aquellos llamados adventistas, de que porque Pablo se reunía los sábados y razonaba con los judíos, y supuestamente solo por eso hay que guardar sábado, porque Pablo guardaba los sábados. Pero si usted medita lentamente y con tranquilidad en este capítulo, usted se dará cuenta de que los que se reunían en días sábados, tanto en el tiempo de Jesús como las de Pablo y los apóstoles, estaban equivocados. Ellos aún seguían bajo la ley mosaica, es decir, bajo la ley de Moisés. Sin embargo, Pablo les especificó que en Cristo Jesús ya no había base para sujetarse bajo la ley mosaica. Pero bueno, este no es el tema que quiero darle énfasis. Si usted logró escuchar en el libro de los Hechos, en su capítulo 17 y en su versículo 18, que es la parte que me corresponde ratificar, ahí se menciona de unos filósofos
de los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes eran ellos? Estos epicúreos eran seguidores del filósofo griego Epicuro, que existió en el año 270 antes de la era común. Ellos enseñaban que el principal objetivo de la vida es la búsqueda del placer. Y así, sucesivamente, ellos estaban equivocados, tanto los judíos como los filósofos, que solo ocupaban el tiempo en averiguar algo nuevo, pero que no tenían un discernimiento claro, que en parte trataron al apóstol Pablo como un charlatán. Y en la Biblia, la palabra charlatán significa, según el término griego, spermólogos, que se aplicaba a un pájaro que recoge semillas, y en sentido figurado se empleaba para referirse a él de una forma despectiva, como que Pablo apenas si sabía algo y recogía palabras o repetía lo que él había escuchado. Es decir, que estos filósofos, creyéndose más sabios que el apóstol Pablo, que es inspirado por Dios, lo trataron de un charlatán, que, como vuelvo a repetir, y esta palabra griega significa spermólogos, que se aplicaba a un pájaro. Hoy en día, muchos de igual manera se burlan también de los que proclamamos las buenas nuevas del reino. La mayoría creen que tienen la razón y la verdad, pero cuando nos basamos en las escrituras y nos sentamos en la mesa a entablar una conversación espiritual, uno se da cuenta quién tiene la verdad y quién tiene la mentira, basado en la palabra de Jehová nuestro Dios. Es por eso que espero que usted, señor, señora, hermano, hermana, joven, ponga atención y tome en cuenta de que Pablo, como los profetas y nuestro Señor Jesucristo, fueron hombres inspirados por Dios. Ellos no hablaron palabras inventadas. Y eso de la palabra charlatán que usaron contra el apóstol Pablo, usted puede corroborarlo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 18. Pero Pablo jamás fue un recogedor de semillas. Al contrario, él regaba la semilla de la palabra de Dios para que aquellos filósofos, epicúreos y estoicos encontraran la vida eterna, al igual que aquellos atenienses y judíos sabáticos. Espero haya entendido esta parte de la Santa Biblia. Muy buenas noches.